Vamos a dar paso ya directamente a los invitados. Empezamos por Óscar Fle, presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, el presidente número 13 en los 100 años de historia de la Federación y el más longevo porque lleva desde 1992 de manera ininterrumpida en el cargo. Es además también miembro de la Junta Directiva de la Federación Española y antes ha sido entrenador, ha estado en la Escuela de Entrenadores, fundó el Club Deportivo Delicias, bueno, toda una vida dedicada al mundo del fútbol. Óscar, por favor. Víctor Fernández no necesita mucha presentación, ¿no? Destacó muy joven como entrenador, primero en el Estadio Casablanca y muy pronto en el Real Zaragoza también, donde entró como ayudante de Radomir Antic y después fue también entrenador del Deportivo Aragón hasta que el recientemente fallecido José Ángel Zalba decidió confiar en él para llevar el primer equipo del Real Zaragoza tras el cese de Ildo Maneiro y bueno, no se equivocó Zalba porque con él el Zaragoza consiguió salvar esa temporada, la 90-91 y después sentó las bases para lo que fue uno de los equipos más exitosos de la historia del club, el que más finales ha jugado después de los Magníficos, ganando la Copa del 94 y la Recopa del 95. Víctor, por favor. Noemí Navarro ha sido futbolista, pero los banquillos también le llamaron muy pronto y ha sido seleccionadora aragonesa en diferentes categorías y desde hace 2 años, si no me equivoco, es la coordinadora de la estructura femenina que ha puesto en marcha el Real Zaragoza y que bueno, pretende ampliar tanto la base como alcanzar algún día, por qué no, la élite también del fútbol femenino. Noemí. Y Víctor Muñoz, bueno, un producto de la cantera aragonesa, debutó en el Real Zaragoza como jugador en 1976, triunfó en el Real Zaragoza, después en el Barcelona, también en la Sampdoria en Italia. Es el aragonés que más veces ha vestido la camiseta internacional, un total de 60 ocasiones, y después ha sido también secretario técnico y sobre todo entrenador. Con él el Real Zaragoza conquistó sus últimos títulos, la Copa de 2004 y la Supercopa también en 2004. Víctor, por favor. Bueno, muchas gracias a los 4 por estar aquí. Vamos a empezar en primer lugar un poco por el motivo que nos ha juntado a los 5, bueno, sobre todo a vosotros, ¿no? Que es el centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Un centenario que empezó a celebrarse en enero, que lleva todo el año lleno de eventos, actividades de todo tipo. Óscar, ¿qué balance haces de este año, de estos actos y qué queda, si es que queda algo todavía, para celebrar estos primeros 100 años de vida? Pues hombre, hacemos un balance muy positivo porque ha habido una gran participación de todos los estamentos del fútbol aragonés, pero si me permitís, me gustaría hacer una pequeña relación de los actos que hemos hecho, tratando con capacidad de síntesis de hacerlo lo imprescindible, porque hemos hecho muchos actos, pero conviene destacar algunos de ellos y si me permitís me gustaría hacerlo. En primer lugar, hemos ido mes a mes celebrando distintos acontecimientos y, por ejemplo, en enero hicimos la declaración de acontecimiento excepcional de interés público, la presentación de la agenda del centenario en las Cortes de Aragón con la presencia del presidente de las Cortes, Javier Sada, los desayunos de Europa Press, que fue también un éxito cuando presentamos allí el centenario, en el que asistieron, pues lógicamente, las máximas autoridades. Estuvo Luis Rubiales, estuvo el presidente del Gobierno, Javier Lambán, y el alcalde, Javier Azcón. Ofrenda al manto de flores a la Virgen del Pilar con un nuevo manto del centenario el día 25 de enero, que es cuando se cumplen exactamente el centenario de la Federación. Y además tuvimos la oportunidad de disfrutar de algo excepcional, como fue unas jotas preciosas que hicieron Beatriz Bernal y Nacho del Río, dos cracks de la jota, y que verdaderamente emocionó a todos los que estaban en ese acto en el Día del Pilar. Y después hicimos la gala en la entrega del centenario en el Teatro Principal, que también fue un éxito verdaderamente y en un escenario absolutamente sensacional como es el Teatro Principal, un éxito sin ninguna duda. En febrero lo que conseguimos fue la concesión del título de Real a la Federación Aragonesa de Fútbol,
En este caso, a partir de ese momento pasa a ser ya Real Federación, concedida por el rey Felipe VI, y a continuación, concretamente, de ese evento, naturalmente hemos tenido que cambiar todo el logotipo porque la federación ha pasado a ser Real Federación Aragonesa de Fútbol. En abril, en la inauguración de la exposición con F de Fútbol, 100 años de pasión de una sociedad. En Zaragoza estuvo en el centro histórico de la ciudad, estuvo 3 meses con una asistencia magnífica de público y con un éxito precisamente de la acogida de esos 100 años de fotografía del fútbol aragonés. Ahora, concretamente, en este momento está itinerante por la provincia de Teruel después de haber estado en la capital de Teruel. Es decir, estamos tratando, además, hemos querido que el centenario sea un poco transversal, que llegue a las 3 provincias aragonesas, y esto es lo que estamos tratando de hacer. Después, incluso el mismo abril, hubo una comisión interterritorial de todos los árbitros de la Federación Española, presidida por Luis Medina Cantalejo. Trataré de ir más rápido porque hemos hecho muchos acontecimientos, pero conviene un poco para que se vea un poco cuál ha sido el camino que hemos tenido. En mayo y junio, charla inicio del fútbol femenino en Aragón. Charla protección a la infancia en el fútbol. Coloquio con jugadores internacionales. Pablo Zabaleta, ex capitán de la selección argentina, Ignacio Camacho, de nuestra cantera, y lo que en su momento se le conoció como el Niño Torres, Fernando Torres. Y también estuvo con nosotros Álvaro Arbeloa, que físicamente no pudo estar, pero hizo por Zoom. En julio, concesión de un sello conmemorativo también de la celebración de la federación. En septiembre, maratón de fútbol 7, 24 horas interrumpidas, etcétera, etcétera. Itinerancia de la exposición por las provincias de Teruel, que es lo que está en este momento. Otra jornada también en lo que es la Universidad de Zaragoza, lo que se llamó Return to Play, que está muy bonito ahora ponerlo todo en inglés, pero en realidad se trata de recuperación después de las lesiones. Partido, llegamos al punto clave en el que han sido los 2 elementos puntuales de la celebración, como ha sido concretamente el partido de la selección absoluta en la Romareda, un éxito absoluto, con la Romareda a reventar, con un apoyo incondicional del público, y únicamente que los del césped no nos dejaron a la altura, porque se perdió el partido. Ciertamente, menos mal que luego lo arreglaron en Portugal. Y concretamente el pasado martes, anteayer, estuvimos con la selección sub-21 en Huesca, en el Alcoraz, un partido también que fue muy bonito y que tuvo un gran seguimiento precisamente por parte de toda la afición oslense. En noviembre haremos el Congreso Médico Nacional sobre la conmoción cerebral en el fútbol. En diciembre haremos una gran fiesta, concretamente, y lo que conseguiremos es precisamente cerrar el centenario. Nos quedan algunos temas pendientes que, debido a la dificultad que hay para encontrar huecos, ventanas FIFA para jugar partidos internacionales, pues no hemos podido hacerlo. Concretamente, en Teruel teníamos acordado ya precisamente el 18 de junio hacer un partido con la selección absoluta femenina en Pinilla, y precisamente en esas fechas no era posible porque no había alojamientos en Teruel por un acontecimiento que se estaba celebrando. Y por otra parte, nos queda pendiente también, que trataremos de traerlo, aunque sea ya pisando el 2023. La Selección Nacional Absoluta de Fútbol Sala también queremos saber, cuando haya un hueco FIFA, también traerla al Príncipe Felipe, y también incluso la Selección Absoluta Aragonesa, si podemos encontrar un espacio que con las fechas que viene con el Mundial no va a ser fácil, pero trataremos de que haya también un partido propio de la Selección Absoluta Aragonesa con una selección. Incluso hemos tomado contacto ya con el presidente de la Federación Rumana, que hay un gran colectivo de compatriotas aquí en Zaragoza, pero no va a ser fácil. Pero, de todas formas, estamos en ello, y esto es un poco resumen de, entre otros muchos, los acontecimientos que hemos puesto en marcha con motivo del centenario de la Federación. Bueno, la selección aragonesa hace también 16 años, ¿no?, que no se junta, que no juega un partido. Tenemos aquí al último seleccionador, además, Víctor Fernández. No lo tenemos aquí. Fue contra Chile, y concretamente fue una victoria de la selección aragonesa que dirigía Víctor Fernández, y el gol lo marcó uno del cuadro técnico de Zaragoza en este momento, Javi Suárez. Exacto. Sí. Bueno, uno de los actos, como decías, de este centenario fue, además, uno de los primeros, la gala del centenario, en la que los 3 invitados fueron también protagonistas, porque los 3 recibieron premios como jugador, entrenador y fútbol femenino. Bueno, no sé cómo
vivisteis ese momento, no sé si os consideráis parte de la historia del fútbol aragonés. Bueno, yo he de decir que sí, porque empecé jugando con la selección española, selección aragonesa, representando el campeonato nacional en el año, me parece que era el año 73 o 72. Y entonces ese fue mi primer paso para participar en representando a la selección aragonesa, me parece que fue en Mallorca, y bueno, jugamos contra la selección balear, creo que incluso recuerdo parece que fue un triunfo de la selección aragonesa y debuté ahí y ya tenía mucha ilusión por representar y por llegar a donde después hemos llegado, ¿no? Al Real Zaragoza. Bueno, no sé si Noemí y Víctor también. Bueno, pues yo una experiencia maravillosa. Después de, como bien dice, yo también en el 94 debuté con la selección aragonesa. Después de vestir muchísimos años la camiseta, fui seleccionadora durante 11 años. Y bueno, pues reconocer en 100 años de la Real Federación Aragonesa que pensasen en mí, pues me hace sentirme muy orgullosa. Y eso que aún me queda mucho, pero es un premio que le tengo muchísimo cariño. Me fui a casa muy contenta, de verdad. Bueno, mi vínculo, digamos, a todo este recorrido de la Federación Aragonesa, que ahora lo estoy recordando con mucha emoción, pues se asocia evidentemente a mi etapa como entrenador. O sea, yo era un jugador normal del barrio Oliver, del Estadio Casablanca y tal, y ya desde muy joven compartía mis partidos como futbolista con dirigir a niños y entonces alevines, infantiles, juveniles, etcétera, etcétera, del Estadio en Casablanca, haciendo los diferentes cursos siempre ligado a la Federación Aragonesa de Fútbol, a la Escuela de Entrenador de Aragón. Y entonces esa es mi vinculación a lo que ha sido el fútbol aragonés, lógicamente luego como entrenador del primer equipo, ¿no?, del Zaragoza. Y uno de los colófones, una de las cosas que más sentimiento tuve en aquellos momentos fue cuando Óscar me llamó para ser el responsable de ese famoso partido de la selección aragonesa frente a Chile, una barbaridad, en una noche terrible por la niebla y entonces no se veía nada. Y bueno, uno lo recuerda en una trayectoria tan larga con mucha emoción. Bueno, yo creo que los tres invitados, estarás de acuerdo, Óscar, demuestran que Aragón es tierra de futbolistas y de entrenadores, ¿no?, de buenos entrenadores. Un poco tú que además estás también en la Federación Española, ¿cuál es el peso del fútbol aragonés a nivel nacional e internacional? Pues yo creo que el fútbol aragonés ha sido protagonista, ha proporcionado, yo creo que verdaderos jugadores importantes a la selección nacional y también técnicos, en ese sentido han colaborado con las selecciones españolas. En ese sentido, nuestro fútbol realmente, estamos en una situación ahora que lo que es el trabajo de base, estamos en un momento espléndido, se está trabajando muy bien desde los clubes, los entrenadores, todos ellos hacen un gran trabajo que nos permite tener un fútbol, digamos, de base, no profesional, muy importante. Quizás ahora lo que nos falta, yo digo habitualmente, es que los equipos del fútbol profesional, tanto Huesca como Zaragoza, podamos tener encuentros que se celebren en la máxima categoría, en primera división. Pero en definitiva, el fútbol aragonés siempre ha sido protagonista y ha aportado también muchos jugadores y de largo prestigio al fútbol español. Vosotros, por vuestra experiencia en diferentes banquillos, en diferentes lugares, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que cada día están saliendo jugadores de la cantera aragonesa que están jugando en el Real Zaragoza, en otros equipos, muchos jugadores que ya han salido, ¿no?, fuera, y entonces lógicamente que esto que está vibrando, pero lo más importante es, pienso yo, que es el fútbol base, ¿no?, la educación integral de los niños en el fútbol base, y esto es, yo creo que el fundamento un poco de lo que es lo que tiene que ser la Real Federación Aragonesa de Fútbol en lo que es la base, ¿no?, en crear o sembrar en esos equipos alevines, infantiles, juveniles, para llegar después a tener ese gran número de participantes y que actúan
con esa educación, jugando a fútbol, y de niñas sobre todo también. Ahora imagínate ver jugar a las niñas como lo están haciendo. Yo recuerdo que hace muchos años en Estados Unidos fui a ver entrenar a las niñas de Estados Unidos, ¿no? Y me llevé una sorpresa, digo, ¿esto qué es? Si entrenan casi más que nosotros, ¿no? Que los profesionales del fútbol, que ya era profesional del fútbol. Y bueno, y en España ahora realmente ha impactado con tanta fuerza que es hasta un tanto exagerado, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito el ver jugar en las calles también a las niñas, al fútbol, y por qué no, ¿no? Y desde luego que en eso sí que creo que el trabajo que se está haciendo en la Real Federación Aragonesa creo que es muy bueno, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que tendría que hacer, o que tiene que hacer, o que hace realmente la Real Federación Aragonesa de Fútbol. No sé si queréis añadir algo, Noemí, tú que has estado en todas las selecciones. Aparte de lo que ellos han aportado, que estoy totalmente de acuerdo, es verdad que la selección aragonesa ha dado mucha visibilidad a toda esta cantera de la que hablamos, de jugadores y de jugadoras, porque hemos aportado, yo hablo ya más en el femenino, que es mi materia la que más controlo, y hemos aportado 4 jugadoras que actualmente 3 de ellas están jugando internacionalmente. Entonces demuestra lo que ellos están comentando, de que la base está yendo a más y se está trabajando muy bien en Aragón. Aunque luego es verdad que han tenido que tener salida para salir y seguir progresando fuera de aquí, que eso es otro tema a debatir, pero es cierto que han salido de nuestra cantera, y de hecho he tenido el privilegio de 4 de ellas, 3 entrenarlas, entonces me siento muy orgullosa. Víctor, no sé si quieres aportar algo más. Coincido con lo que han dicho mis compañeros, y creo que se está trabajando cada vez más y mejor en lo que es el fútbol formativo, sostenido y protegido por la Federación Aragonesa de Fútbol, en las competiciones, en los medios que disponen, el esfuerzo que realiza, creación de escuelas, etcétera. Y se demuestra que con esa preparación y ese método están saliendo buenos futbolistas. Otra cosa es que jugadores muy prometedores en Aragón, pues los clubes grandes, llámese Real Madrid, Barcelona, y eso está en el Madrid y le quitan un jugador al Zaragoza, ¿no? Tengan que se produzca ese éxodo de futbolistas y no los podamos aprovechar como realmente merecemos, ¿no? Pero insisto que sería otro tema ya de otro coloquio. Bueno, efectivamente hay una base muy potente, ¿no? en Aragón, muchas licencias. Bueno, a propósito de esa pregunta, lo decimos habitualmente, pero conviene dar algunas cifras, porque la Federación Aragonesa de Fútbol, la Real Federación Aragonesa de Fútbol, es la organización sin ánimo de lucro más importante que hay en Aragón. De la propia federación dependen aproximadamente del orden de 65.000 personas. No hablo de aficionados, que son cientos de miles, sino hablo de personas vinculadas a la estructura federativa. De ellas, de esas 65.000, 41.000 son licencias de deportistas. Es una cifra importantísima, puesto que significa una ratio que proporcionalmente a lo que tenemos como habitantes en Aragón es la más alta que hay a nivel nacional. Número de deportistas en relación con los habitantes. Y aparte de eso, luego tenemos algo que a mí me gusta siempre destacar, aparte de los 3.000 entrenadores, de los 800 árbitros, tenemos 18.000 personas que cada fin de semana hacen posible que se ponga en marcha el balón en las pistas y en los campos de juego. Y además, generalmente, de manera altruista. Hacen una labor inconmensurable que muchas veces no es reconocida por quien debería reconocerlo. Pero son absolutamente fundamentales, porque ¿quién se imagina que fallasen esos 18.000 un día, un fin de semana? ¿Qué pasaría? Sería un caos. Hay que destacarlo. Sin duda, sin duda. ¿Y en qué repercute o se nota de alguna manera que Aragón no tenga equipos ahora mismo en la máxima categoría, ni masculina ni femenina? ¿Eso repercute de alguna manera? ¿Se frena el número de licencias o no tiene nada que ver? ¿El fútbol femenino te refieres? En general, y en el masculino también. Bueno, el fútbol femenino hay que comentar primero que haya referentes del máximo nivel siempre es importantísimo para que los chavalitos de la base tengan alguien en el que fijarse y por el que luchar para llegar a esos puestos. Como comentaban Víctor y Noemí, y Víctor también, los dos Víctor,
pero ciertamente hay que decir que hay que trabajar muchísimo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en potenciar lo que es el fútbol femenino en la base. Y para ello lo que hacemos es precisamente en toda la base, no solamente femenino, sino masculino, es todo financiado por la Federación, inscripciones, registros, incluso mutualidad, y por tanto esa es la base de potenciar. Pero cuando hablamos de fútbol femenino, hay que tener en cuenta que, como me parece que lo comentaba, no sé si era Víctor, se ha hinchado un globo muy importante, pero hay que dar los pasos adecuadamente, porque si no ese globo se puede pinchar. Porque además no olvidemos que para que haya un fútbol femenino importante, en este momento son decisivos los clubes masculinos. Es decir, lo que es la competición de peso en el fútbol femenino está auspiciada y está apoyada por clubes masculinos. Si se fuesen de este trabajo los clubes de fútbol masculino, verdaderamente sería prácticamente la derrota final del fútbol femenino. Por tanto, hay que combinar un poco el trabajo de clubes que hagan individualmente su trabajo en la base con fútbol femenino, pero sin olvidar que los de masculino tienen que seguir arropando para que el fútbol femenino vaya creciendo, pero creciendo con un paso serio, riguroso, y no dar pasos de gigante porque nos podemos caer. Bueno, en ese sentido hemos visto que tanto el Real Zaragoza con Noemí como también el Huesca, por ejemplo, están creando una potente estructura femenina, ¿no? Sí, es que lo que decimos es importante que los clubes profesionales masculinos se involucren en lo que es la potenciación del fútbol femenino. Y Noemí es un ejemplo de que en el Zaragoza se está trabajando ya, y en Huesca ya llevan algún tiempo trabajando, pero en el Real Zaragoza ella va a hacer una gran labor porque es una experimentada, conoce todo el fútbol femenino de todas sus facetas y por tanto puede hacer una gran labor en el Real Zaragoza. Y si el Real Zaragoza sigue en ese camino, al final tendrá una estructura buena y habrá un buen trabajo y buenos equipos de fútbol femenino en el Real Zaragoza. Bueno, ya sabes, lo que te toca. Muchas gracias. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, pero comentabas la importancia de tener referentes, la importancia de tener equipos en primera división. Ahora mismo no hay ninguno en Aragón. El Real Zaragoza lleva ya 10 años en segunda. Es demasiado tiempo, ¿no? Bueno, efectivamente, eso. Llevamos 10 años cuando en realidad tenemos una estructura, tenemos una ciudad, que es una ciudad, la quinta ciudad de España, con una afición magnífica y que desde luego no está en el sitio que le corresponde. El Real Zaragoza es un equipo de primera división, pero de primera división puntero, pero que está en segunda. Y en ese aspecto, pues lógicamente, es una situación que estamos todos deseando, pero se sale de un atasco muy importante en el tema económico. Vamos a ver si definitivamente se puede dar el paso para que naturalmente el Real Zaragoza esté en la categoría que realmente le corresponde. Bueno, a los dos, Víctor, hay que preguntarles, evidentemente. Los dos han estado, además, en esta etapa en segunda, intentando ayudar al equipo. En la 2019-20, bueno, si no hubiera sido por la pandemia, seguramente hubiéramos hablado de otro final de temporada, ¿no? Porque el equipo iba lanzado hacia el ascenso. Vosotros ya habéis estado dentro. ¿A qué creéis que se debe que el equipo lleve estos 10 años en segunda? Bueno, yo considero que en primer lugar el Real Zaragoza no va a subir por la historia que tiene, ni por lo que fue, ni por lo que es la ciudad, sino hay que hacer un buen equipo, hay que hacer un equipo con muy buenos jugadores, superiores a la calidad de un equipo normal, y entonces se subirá en 1 o 2 o 3 años, pero no 10 años como llevamos esperando a que el Real Zaragoza pueda estar donde le corresponde, como dice Óscar, ¿no? Bueno, es una pena, es una lástima, se han hecho las cosas muy mal y ahora, bueno, es un camino nuevo que realmente creo que tiene que hacer un gran esfuerzo para que el Real Zaragoza esté donde se merece, ¿no? Para tener un campo mejor. El campo seguramente en primera división se hubiera hecho hace 10 años y, sin embargo, estando en segunda, pues parece que hay bueno, esos obstáculos, ¿no? Que siempre existen aquí y en todos los sitios, también es verdad, pero desde luego es una pena, ¿eh? Y toda la persona que hablas de fútbol y hablas del Real Zaragoza, en cualquier lugar, dices, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que el Real Zaragoza lleve 10 años en segunda división, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es una pena. Víctor.
Bueno, yo creo que no me alejo de su discurso. La clave, sin lugar a dudas, es formar un buen equipo o un gran equipo. Esa es la clave. Pero para conseguir cualquier objetivo, no para conseguir un ascenso de una división, sino para ser campeón de la Champions, para ser campeón de Liga, etcétera. Tener un buen equipo. Que además, tener un buen equipo, tener los grandes jugadores, es el mejor negocio que hay en el fútbol. Porque todos asociamos, estos vienen por el campo, los otros vienen por el patrocinio de no sé qué. Yo soy de los que piensan que el gran negocio de los inversores tiene que ser, de cualquier inversor en el mundo del fútbol, tiene que ser hacer un gran equipo. Ese es el gran negocio, tener grandes jugadores. Para tener grandes jugadores se tienen que dar una serie de circunstancias que en Zaragoza no han resultado en los últimos años, y es tener una situación económica lo suficientemente despejada para poder acudir a un mercado con garantías de éxito. El mercado era inaccesible en los últimos... Este año creo que han conseguido ya aumentar mucho la masa salarial, que es un gran éxito. Vamos a ver si repercute a nivel de la planificación. Acudir a un mercado estos últimos años ha sido muy complicado. Entonces, todo pasaba por una planificación rozando la perfección. Rozando la perfección para tú tener garantías de subir, porque por el nombre, por la historia, lo que ha dicho Víctor, no vas a subir nunca. Entonces, si se dan esas circunstancias de una buena planificación, acertar casi en el 90% de los fichajes, que es casi imposible. Sabes que la gente no te va a fallar, que el público te va a acompañar, que Zaragoza es un club que intimida a los rivales, que la gente quiere venir en condiciones económicas más o menos similares, va a venir antes a Zaragoza que a cualquier otra ciudad, pero cuidado, que en segunda división un jugador por 50.000 euros se vende al mejor postor. En primera eso no ocurre. En primera estamos hablando que un club por un jugador te pueden ofrecer 2 o 3 millones de euros, pero se va otro que le da 4 o 5. Aquí 50.000 euros de diferencia entre un equipo y otro te marca tu decisión final. Entonces se tienen que dar unas circunstancias muy adecuadas para que se dé. Y llegará el momento, que tiene que llegar porque vaya. Nosotros lo tuvimos a mano con el tema de la pandemia, pero ya cuando ocurrió la pandemia ya no era fútbol. Lo que jugamos ya no era fútbol, era otro tipo de deporte. No es una excusa, pero es que es verdad, ya no era deporte. Y no jugar con el aliento de 27.000 personas, tú puedes decir, tú no juegas con 27.000, pero el otro equipo no jugaba con 4.000, pero es que los equipos que juegan con 3.000 o 4.000 personas, que no vaya nadie al campo, no pasa nada. Los que están acostumbrados a jugar con 27.000, para lo bueno y para lo malo, tiene un efecto invasor propio y hacia el rival que te destruye si las cosas más o menos te van bien, que es lo que nos ocurrió a nosotros. Y si luego le añades a un factor que en el deporte también tiene mucha importancia, que es el factor suerte, tiene la desgracia que en los 2 últimos meses te falten 4 de los jugadores o los 4 jugadores más importantes de una plantilla en segunda división, que tiene limitaciones económicas y que no puedes aglutinar una plantilla extensa en calidad, pues se hace más difícil. Entonces, cuando se den todas esas circunstancias, que es lo que decía Víctor, se subirá, pero no se va a subir por la historia o por el peso del club como ciudad. Bueno, ¿y creéis que se dan esa temporada las circunstancias, cambio de propiedad, aumento del límite salarial? ¿Este puede ser el año del ascenso? ¿Cómo lo veis? Venga, valientes. ¿Cuántos goles hemos hecho? 4, ¿no? En 7 partidos. No es el año. Y podría ser, porque en el fútbol puede ocurrir 1000 cosas, ¿no? Pero desde luego que no, aparentemente, no es la temporada que el Real Zaragoza va a ascender, aunque quedan muchos partidos, hay posibilidades, puede haber un segundo mercado en el cual se pueda incorporar buenos jugadores, y la afición y todo el entorno futbolístico de Zaragoza apoye al Real Zaragoza, y pueden darse las circunstancias. En el fútbol puede ocurrir, ¿no? Pero lo más probable es que no suba el Real Zaragoza este año. Yo, muy a mi pesar, también pienso lo mismo. O sea, no me transmite el equipo una jerarquía y un vuelo para considerarlo un aspirante serio al ascenso, ya no digo ascenso directo. Hay una ventaja de la segunda división, que es
suelen ser temporadas muy largas, agotadoras, muy cansinas, y juegas los partidos sabiendo que se pueden dar 3 resultados, que eso es muy importante. Parece que no, eso es importante. Sabes que puedes ganar, que puedes empatar y que puedes perder. Primera división no. Primera división hay muchos partidos, últimamente un poco menos, pero hay muchos partidos que tú tenías que ir a jugar al local contra este o con el Madrid, etcétera, etcétera. Sabes que vas a perder. Aquí no sé ahora quién es el líder de la segunda división, el Alavés. Mañana Las Palmas. o Las Palmas, vale, sí. Le toca al Zaragoza ir a Las Palmas y puede ganar, ¿eh? Entonces, es un abanico amplio que te da la propia competición, pero necesitas una regularidad. Entonces, llegan ya los tópicos y dicen, no, tenemos que conseguir un poco más de regularidad. Pero ¿sabes quién consigue la regularidad? Los buenos, los que tienen calidad. Cuando el Madrid te gana la Liga, no, es que ha sido el más regular, joder, claro, porque ha jugado más veces que nadie, mejor, y ha metido más goles y ha ganado más partidos. Para eso tienes que tener una capacidad que ahora mismo yo al Zaragoza no se la veo. Puede ser que, como dice Víctor, que en el mercado de invierno se hayan dejado margen y venga alguna aparición de algún jugador realmente importante, decisivo, etcétera, pero al día de hoy no me invita, a mi pesar, y no me gusta decir esto, ni tampoco vamos a sentenciar porque el fútbol está abierto a muchas sorpresas, ahora mismo no me transmite esa confianza. Oscar. No, y a mí me gustaría ser un poco más animoso que los dos Víctor, porque desde luego tienen razón, porque los números no dan para muchos optimismos, pero me gustaría ser más animoso. Primero porque es una competición muy igualada, muy difícil. Le puede ganar cualquiera a cualquiera. Sin ir más lejos, ahora estamos en una situación de cierta melancolía, pero si el partido último se hubiese ganado, Zaragoza prácticamente se metía en la pomada de disputar los puestos de arriba. No me hables de la pomada, que esa palabra es gafe. Ya, será gafe, pero lo que te quiero decir es que estaría prácticamente... La pomada es para darse los golpes. Pero, Óscar, ¿cuántos goles lleva el Real Zaragoza? Que sí, si los números está claro. Pero simplemente te digo la situación. Si el Zaragoza el último partido lo gana, estaría prácticamente a punto de meterse en los puestos donde se juega precisamente el acceso de la promoción. Por lo tanto, efectivamente, los números no hacen ser optimista, pero yo espero que una temporada tan larga y con un poquito de que vengan el viento a favor, creo que podemos aspirar por lo menos a disputar los puestos nobles, creo yo. Aspiramos y deseamos. Bueno, no sé si, Noemí, tú desde dentro, no sé si has podido ver un poco el trabajo del primer equipo. Pensaba que he dicho, mira qué mágica que me está dejando al margen de esta pregunta. Bueno, opino que la segunda división es muy complicada. Es verdad que no soy especialista en ella. Yo es que soy como Óscar, también tengo el deseo, entonces me tira más el deseo de que queramos hacer las cosas bien y de que funcione y de que haya una regularidad, pero también los entiendo a ellos, que después de tantos años, viendo lo que vemos, pero soy optimista. Yo creo que hasta el pitido final todo vale, entonces vamos a ello. Hasta el pitido final hay posibilidades, ¿no?, de ganar. Bueno, una de las cosas buenas que ha tenido esta etapa en segunda ha sido la apuesta que se ha redoblado, yo creo, por la cantera, ¿no? Vemos a muchos jugadores de Aragón en el primer equipo. Sí, ciertamente. Se ha demostrado que los jugadores de la cantera han salvado en estos momentos difíciles, incluso tanto deportiva como económicamente, porque han salido media docena de jugadores importantes que han sido determinantes para la trayectoria que está llevando el Real Zaragoza. Si no hubiese contado con estos jugadores, el tema habría sido más complicado. Y evidentemente tenemos varios jugadores que pueden aspirar al máximo, pues son jóvenes y tienen muy buenas condiciones. Y desde luego ha sido determinante para que el Zaragoza el año pasado hiciese al final una temporada digna, y este año naturalmente se tiene que contar con ellos porque son los que realmente pueden aportar su calidad, su juventud y sobre todo que son y sienten el escudo, que también es muy importante. Por tanto, es determinante que la cantera del Real Zaragoza no se descuide, porque ahí precisamente creo que está el futuro. Y además se dice que cuando no hay cartera hay que tirar de cantera, y la cantera es la que ha salvado en muchos momentos al Real Zaragoza. Bueno,
En este caso, no sé si Víctor Muñoz se ve un poco reflejado, él que fue jugador de cantera, que como entrenador también dio alternativa a jugadores en la cantera. Él fue el que hizo debutar a Alberto Zapater, por ejemplo. No sé si ahora también te ves un poco identificado en esos chavales que siguen llegando al primer equipo. Pero se tienen que quedar, ¿no? Se tienen que ir, ¿no? Si se van y no están aquí ya... Pero bueno, ahora hay jugadores jóvenes que tienen calidad y que pueden y que representan y que tienen que representar y tiene que haber, si es posible, los que realmente tengan calidad para representar al Real Zaragoza, porque si no tampoco haces nada, ¿no? Y no consigues el objetivo que tienes que conseguir. Por eso que son muy importantes y que los buenos se queden, no se vayan. Ahí entraríamos en otro círculo vicioso, ¿no? Que estando en segunda división puede ser más difícil retener a los mejores, ¿no? También puede suceder eso, ¿no? En segunda división es más difícil retener a los mejores jugadores. Sí, pero yo creo que se pueden hacer mil cosas para retener a un jugador joven que juegue en su ciudad, que represente a su equipo y que hasta que llegue a una edad determinada, ¿no? Pero bueno, pues, se han ido jugadores muy jóvenes que ahora estarían apoyando y haciendo más importante el equipo que tiene actualmente el Real Zaragoza. Eso lo vemos también en el fútbol femenino, Noemí, ¿no? Porque al no tener en Aragón un equipo de máxima categoría, vemos que jugadoras como Mapi León, como Marta Cardona o Salma Parayuelo han tenido que salir de la comunidad, ¿no? Para poder llegar a la élite. Sí, era de las que me refería internacionalmente, que son jugadoras que han salido de aquí, de Aragón, y que han tenido que, vamos a decir, a irse a otras comunidades para demostrar más talento, porque condicionaba que no tuviésemos ningún equipo referente aquí en Aragón para ellas y que apostasen 100% para poder darles continuidad, ¿no? Entonces ahí sí que, lo que he dicho antes, tendríamos que abrir otro debate, el por qué. Pero bueno, desde el lado en el que estoy ahora, me pongo en que quiero cambiar todo ello y, por supuesto, ojalá tengamos ese proyecto que es sólido y demos continuidad para poder quedarnos con estas jugadoras. También habla muy bien de la cantera, ya no solo femenina, sino masculina, que están saliendo muchísimos jugadores, entonces está haciendo el trabajo muy bien. Yo estoy encantada, estoy muy arropada con todos los compañeros que tengo allí y creo que pueden salir tanto chicos como chicas que se puedan quedar en nuestra comunidad y representando, como bien decís, porque hay muchísimos. Solo hay que ir a la Romareda y ver la cantidad de juventud a la que yo no había... Bueno, yo llevo muchísimos años yendo a la Romareda y no había vivido algo tan... Ellos quieren demostrar, quieren trabajar, quieren hacerlo bien y, por supuesto, quieren quedarse defendiendo el escudo del Real Zaragoza. Bueno, un Real Zaragoza que este verano ha cambiado de propiedad, ha cambiado de accionistas y por primera vez en 90 años de historia está en manos no aragonesas, en manos extranjeras. No sé cómo habéis vivido este cambio accionarial, este cambio de propiedad, que puede aportar, que puede servir de impulso al club en ese intento por volver a Primera División. Bueno, yo creo que la situación que atraviesa o que atravesaba el Real Zaragoza es importante que haya venido alguien que permita aportar fondo, porque eso le ha permitido elevar el nivel de prestaciones para poder hacer una plantilla más competitiva. Y en ese sentido, por eso digo yo que este año, a priori, a mí me gusta ser un poquito más optimista, pero en definitiva hay que ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. La llegada de capital extranjero, lógicamente, Zaragoza estaba en una situación precaria, quien ha venido precisamente ya puesto y quiere poner su interés y su aportación económica, pues bienvenido sea y lo que tenemos que hacer es arroparlo para precisamente que Zaragoza salga de donde está. Para ello, yo creo que se ha dado un paso, por lo menos un primer paso importante, que es que ya se puede manejar un mayor presupuesto para mejorar la plantilla. Vamos a ver si eso repercute, sobre todo en que se traduzca en resultados de una plantilla competitiva, porque como decían antes Víctor y los dos Víctor, pues sencillamente el principal fondo de garantía que tiene que tener un club es la plantilla y tiene que haber un equipo bien dimensionado, competitivo, para que se pueda aspirar a conseguir las metas que hay que lograr. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Bueno, pues un proceso natural. Es decir, estamos en un mundo global, es la primera vez que ocurre en la historia de Zaragoza con inversión extranjera, es que no puedes decir ni bien ni mal.
Es decir, es un proceso natural que está viviendo el mundo. Entonces, ya hay una cosa ahí, de entrada, que es la frescura. Es nueva gente, un nuevo proyecto, teóricamente, una nueva gente, nuevo proyecto. A mí particularmente, pues a mí me da igual quiénes son, no sé ni quiénes son, no les pongo cara, no les pongo rostro, porque no sé si los tienen, sé que son unos inversores que van a arriesgar un capital para conseguir el objetivo de poner al equipo en el lugar que te corresponde a esta ciudad, ¿vale? A mí sí que me interesa como zaragocista y como socio porque soy de aquí, pues lo que más me interesa es que su contribución y su ayuda sea para que el equipo alcance la primera división. Eso es lo que más me interesa. Me da igual quiénes son, inversores, pues perfecto. Y me interesa sobre todo realmente la gestión. Si vienen con esa intención y realmente tiene una gestión transparente, donde se tenga muy claro que aparte del capital, el fútbol es un fenómeno sociológico que necesitas que tengan una identidad. Si son capaces de tener esos gestos de identidad con una población, con una afición, escuchar, porque llevamos muchos años de penuria y muchos años de desgracia y queremos estar arriba, y alabarle su espíritu de héroe, pues bienvenido y todo lo que tenga que venir. El nuevo campo, que a mí me parece fantástico que lo haga. A mí me da igual quién se va a enriquecer, porque aquí luego ya empiezas a leer y a escuchar siempre el eterno debate. Se va a enriquecer fulanito, se va a enriquecer... Que no podemos caer en esta región y en esta ciudad en ese tipo de debate. Que lo que nos interesa es que se haga un gran campo, que sea una fuente que genere más ingresos y que esos ingresos vayan en beneficio del equipo, para tener lo que he dicho yo antes. El negocio está en tener mejores jugadores. Entonces eso es lo que me interesa a mí, que hagan un buen campo, que lo puedan explotar con más eventos, etcétera, que se gane más pasta para hacer mejor equipo y que yo pueda ir al campo a ver el partido como socio y tener más comodidades y más ventajas y verlo jugar contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Valencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero. Entonces, si estos inversores que han llegado tienen muy claro la intención, a mí entonces lo que más me interesa es la gestión. No me interesa saber quiénes son, sino cuál es la gestión. Y sobre todo que no den la espalda a un hecho que es fundamental, que es la identidad de esta ciudad, de esta tierra y de este equipo. Entonces, con eso tendremos muchas más garantías de éxito, y habrá que alabarles el esfuerzo que están haciendo, porque ya de momento ya han conseguido subir la masa salarial. Que sí, que han vendido jugadores, que no sé qué, tal, que han pagado lo de Hacienda. Bueno, pues se ha dado un salto cualitativo ya en lo que es las opciones de poder fichar. Pues ojalá que hayan acertado en lo que es la gestión futbolística, que es hacer un gran equipo, un buen equipo. Y eso lo tienen que demostrar ahora. Víctor, no sé si quieres aportar algo. Bueno, yo creo que los 10 últimos años de gestión en el Real Zaragoza han sido de gente que realmente son aragoneses, que han querido subir al Real Zaragoza, pero han sido ineficaces. No han hecho todo lo posible para que el Real Zaragoza suba. Por consiguiente, al final, pues lo que sucede en el mundo del fútbol, ¿no? Lo que sucede en lo que es el fútbol en general, ¿no? Pues hay empresas que se van a dedicar al fútbol profesional, que invierten en un club. El Real Zaragoza era un fruto deseado, a pesar de que había un déficit y han tenido que pagar mucho dinero, y han invertido para conseguir unos objetivos, ¿no? Ahora viene la gestión, y ahí es donde tienen que trabajar en la gestión, en cómo se compran jugadores, en cómo se hace un equipo, y al final el conseguir ese objetivo que lógicamente en los próximos años tiene que cuanto antes. Si es este año, muchísimo mejor, porque el Real Zaragoza es un equipo de primera división, y gestionar al Real Zaragoza
tienes que conocerlo de dentro también, tienes que saber las necesidades del público, cómo se comporta el público, cómo se comportan los medios de comunicación, y todo esto es importante para que confluyan en que al final el Real Zaragoza suba. Bueno, pues también el campo, ¿no? Porque ¿cómo podemos tener la Romareda en estas condiciones? Es que esto es increíble, ¿no? Pero ahí está, muchos años, siempre hay problemas y lógicamente tiene que dar el paso casi instantáneo, ¿no? Real Zaragoza en Primera División y un campo nuevo y que el Real Zaragoza sea lo que tiene que representar en territorio nacional, ¿no? Es así, ¿no? Pero para eso se necesita una buena gestión, un buen trabajo y, bueno, y lo que se llama esa planificación que se tiene que hacer a un corto plazo de tiempo, porque la necesidad siempre es muy importante en Zaragoza, ¿no? Para la afición y para todos, ¿no? Y yo creo que lo sabrán los nuevos inversores que han comprado el Real Zaragoza. Lógicamente esto lo tienen que tener claro, ¿no? El cómo hacerlo ya es más complicado. Bueno, ahora hablaremos también del campo, pero primero, Noemí, no sé si desde dentro se ha notado ese cambio. ¿Cuál es la apuesta de la nueva propiedad por el fútbol femenino? Desde mi vivencia podré decir que, claro, los cambios más significativos han pasado a la cantera. Nos han proporcionado unas estructuras nuevas. Ahora actualmente ya tenemos un campo ya completo hecho, aportamos 2, han cambiado el césped, han puesto un gimnasio nuevo, Entonces, claro, desde la vivencia mía han respetado muchísimo todo lo que tiene que ver con la cantera, siguen apostando por ello y creo que se ha respetado muchísimo los valores y todo lo que se inculca como Real Zaragoza, como marca. Sobre el fútbol femenino he de decir que el anterior propietario es quien inició este proyecto y que en ningún momento se ha dicho de que no continuarlo. Entonces es un proyecto sólido que tiene continuidad y que el Real Zaragoza femenino ha llegado para quedarse y sobre todo para crecer, desarrollarse y continuar. ¿Cuántos equipos vais a tener este año? Este año tenemos formado ya un equipo que entra en competición en la Liga Femenina, en iniciación, y con idea de comenzar la nueva escuela con cadete infantil para el próximo año aportar el segundo equipo. Bueno, vamos a hablar ya un poco del campo también, ¿no? Porque decías, ¿no?, cómo es posible que Zaragoza siga teniendo este campo, que seguramente no ha cambiado mucho de cuando tú empezaste a jugar o de cuando vosotros empezasteis a entrenar, ¿no? El pasado sábado tuvimos aquí a la selección absoluta, hubo que hacer algunas pequeñas mejoras. ¿Cuántos eventos de ese tipo se ha perdido Zaragoza por no tener un campo en condiciones? Pues hombre, yo creo que ha perdido algunas oportunidades, porque anteriormente, cuando el campo estaba en unas mejores condiciones, hubo varias finales, hubo partidos internacionales, y en este aspecto ahora a la Romareda hay que darle una vuelta absoluta, porque es que el partido que hemos tenido ahora el sábado ha venido aquí porque hemos tenido el apoyo decidido de la Federación Española y de su presidente Luis Rubiales, si no, prácticamente no habría pasado el corte. Pero afortunadamente, pues bueno, el trabajo que ha realizado el Real Zaragoza y sobre todo el Ayuntamiento le han dado un lavado de cara que ha permitido sacar adelante este partido, pero justo, rayando ha ido. Entonces, ciertamente ahora tenemos que tomarlo muy en serio, porque si queremos que Zaragoza sea protagonista, como además ha sido siempre en cualquier acontecimiento que ha habido de carácter internacional, Zaragoza ha estado siempre como protagonista en ese evento. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Mundial del 82, aquí en España, lógicamente fue sede también del propio Mundial. En los Juegos Olímpicos del 92 fue también su sede de fútbol aquí en Zaragoza, y por lo tanto un acontecimiento que arrastra tal cantidad de incentivos para una ciudad, tanto sociales como económicos como deportivos, ahí Zaragoza tiene que estar al frente y no podemos fallar. Y por lo tanto ahora tenemos que orientar todos para que vayamos en la misma dirección y no haya divergencias, porque si no perderemos este acontecimiento y sería lamentable. Yo creo que el nuevo campo, en este momento hay una buena decisión y creo que irá para adelante. Espero que, lógicamente, todo el mundo aporte su granito de arena para que el nuevo campo sea una realidad, y una realidad que no hay que demorarlo demasiado, porque efectivamente hasta el 2030 quedan 8 años, pero un campo para hacerlo en condiciones
con un mínimo de 3, 4 o incluso algún año más, son necesarios. Por tanto, vamos a ver si todos somos capaces de remar en la misma dirección, porque será importantísimo y Zaragoza tiene que volver a ser protagonista, porque además la Federación Española está apostando muy fuerte y está apoyando en todo momento al fútbol aragonés, cosa que viene muy bien, sobre todo para este tipo de acontecimientos. Ahí está la Federación Española, que desea que una de las sedes sea Zaragoza, pero tenemos que poner nosotros nuestro grano de arena y tener todo lo que tiene Zaragoza, que lo necesita una sede, lo tiene todo menos la instalación. Tenemos que ir a por ella. Porque, Óscar, el sábado los suizos se marcharon muy sorprendidos de lo que vieron en la Romareda. ¿El qué? El sábado los suizos se marcharon muy sorprendidos, les sorprendió ver el estado de la Romareda, la delegación suiza. Bueno, concretamente ha surgido alguna noticia por ahí, pero concretamente yo he dicho, la Romareda fue el otro día un escenario espectacular. Hace mucho tiempo que no se veía ese apoyo decidido, lleno hasta la bandera y, por tanto, un césped impecable que era una alfombra. Y ha salido alguna noticia que decía que alguien se había quejado supongo que vas por ahí. Sí, sí, sí. ¿Alguien se había quejado? Bueno, pues no ha habido ninguna queja en absoluto. Eso fue un comentario de algún medio de comunicación en Suiza. Y por contra, cuando a mí me decían algo de eso, digo, estos en peores guardias, en peores garitas habrán hecho guardia, porque la Romareda, salvo cualquier detalle, era un escenario espectacular, espectacular. Bueno, o sea que, como decía, como apuntaba Víctor también, al margen de los grandes eventos, un estadio es también algo para el día a día y, por supuesto, para el uso del Real Zaragoza cuando le toque jugar en casa, ¿no? Es decir, al margen de que pueda coger grandes citas, también lo es para que los zaragozanos puedan disfrutarlo y puedan hacer diferentes eventos y acudir a todo tipo de tiendas, restaurantes y demás cosas que ahora se ponen en los estadios, ¿no? Yo creo que lo están haciendo la mayoría de los equipos, la mayoría de las ciudades en España y en Europa, y nosotros ahí vamos con muchísimo retraso. También hay que ver un poco que el impacto de Zaragoza, a la hora de lo que estás diciendo, de tener grandes centros comerciales en el estadio para que te den una productividad así importante, no creo que dé por la ciudad y por su número de habitantes, etcétera, pero sí un estadio funcional donde te permita diferentes eventos que pueden ser cada 2 semanas o cada semana o varios al mes, etcétera, aparte de lo que tú dices de centros comerciales, etcétera, de manera que sea un estadio que tenga vida pues prácticamente los 365 días del año. No podemos pretender que sea como el Bernabéu, que dicen que va a estar funcionando las 24 horas del día, porque eso va a ser una máquina de hacer dinero, pero sí que supere lo que ahora tenemos, que es nada, con el estadio. Sí, ¿no? Bueno, sí. ¿Vosotros también, cómo lo veis vosotros? Un estadio moderno, ¿no? Un estadio moderno y vinculado a lo que es la sociedad aragonesa y lo que significa Zaragoza dentro del entorno nacional y del entorno europeo, etcétera. O sea, que tiene que estar de acuerdo a lo que es deportivamente, socialmente, y yo creo que además el estadio es municipal, ¿no? Y está vinculado directamente a lo que es el ayuntamiento, entonces ahí también tiene que haber participación para eventos de la ciudad y eventos importantes que se pueden hacer en la Romareda. La cuestión es de que hay que hacer esa inversión tan importante y que tiene que haber capital para poderla realizar, ¿no? O algún evento que llegará y que puede llegar y que a lo mejor hace que se impulse todo y que Zaragoza, por el lugar donde está, se le dé más impulso y más rapidez en hacerlo. Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol femenino también, ya que está aquí Noemí. Apuntaba antes el presidente cuál puede ser un poco la vía de crecimiento del fútbol femenino. No sé cómo lo ves tú, si la creación de nuevos clubes femeninos y que los masculinos se amplíen con apuestas como la del Zaragoza o la del Huesca por crear su propia estructura. ¿Cuál es el camino para que el fútbol femenino pueda seguir creciendo? Bueno, yo pienso que, claro, si comparo cuando yo jugaba a ahora,
ha habido un progreso muy importante. Evidentemente faltan muchísimos pasos para poder llegar, pero yo creo que este año, con la incorporación de muchos clubes en los cuales en su historia no habían tenido en su estructura ni una sola chica y que ahora vayan a meterse en competición con equipos femeninos, me parece algo extraordinario. Eso significa que los clubes se están empezando a involucrar, que como bien habéis comentado antes, que los equipos masculinos sean referente para que den ese paso a las chicas, me parece muy bueno y muy positivo. Luego, que tiene una trascendencia, que ahora visualmente todo el mundo puede verlas en televisión, eso hace ver que, que existe fútbol femenino, que es otro estilo de juego, que no esperemos que sea tan rápido, tan fluido como el masculino, pero que somos capaces de aportar otro tipo de cosas que al final atrae y engancha. Y cuando te atrae y te engancha, pues salen proyectos muy chulos que darán continuidad al fútbol. En la actualidad, Óscar podría hablar, pero vamos, en todas las categorías femeninas ha aumentado muchísimo. Estamos teniendo ahora una primera femenina, estamos teniendo equipos en el nacional, tenemos a 4. O sea, ha habido un ascenso mayoritario. Ahora creo que, si no me equivoco, en la segunda división territorial hay casi de 27 equipos, si no me equivoco. Está nutriéndose la femenina, donde vamos a competir tanto en promesas como en iniciación, que hay 8 equipos en iniciación, hay 12 equipos en promesas. O sea, es un... Que parece muy poco, o sea, parece mucho para el que no conozca el fútbol femenino, pero yo, que vengo de ligas que he tenido que dar 3 vueltas y hasta 4, porque solo había 8 equipos, me parece increíble. Y luego, sobre todo, la edad. Pero lo más importante, yo creo que tiene que ser el deporte, o sea, el fútbol femenino escolar. Por supuesto. Ahí es donde hay que incidir directamente en las niñas que van al colegio y que tienen que jugar al fútbol en el colegio, y a partir de ahí el deporte escolar femenino, sobre todo en el fútbol, se tiene que intensificar. Pero ahí me iría a que también teníamos que ser consecuentes en casa. En casa, una niña dice que quiere jugar al fútbol y no sé si es el desconocimiento, no sé si es la pereza, pero vamos, un niño dice que va a jugar al fútbol y al día siguiente se ha recorrido toda Manzana a ver dónde puede apuntar a un niño. Pero bueno, eso es lo que está cambiando, ¿no? Evidentemente, es pero sigue habiendo mucho desconocimiento, sigue habiendo mucho desconocimiento del fútbol femenino, de dónde pueden llevar a la niña a jugar a fútbol y que puede. Seguimos etiquetadas. Pero yo hablo de hacer el deporte, por supuesto, el equipo de fútbol femenino en las niñas. También lo hubo en las categorías inferiores de la selección, la llevaba el deporte escolar. Y al final nos chocábamos porque no había. Quizás deberíamos de volver a retomar todas estas cosas que se perdieron por la falta de continuidad de chicas, y ahora es verdad que por número de licencias, que podríamos hablar, por número de niñas que hay en edades tempranas, podríamos dar un salto cualitativo espectacular. Eso sí que es verdad. En poco tiempo se han duplicado el número de licencias femeninas. Y eso es importantísimo, pero fundamentalmente, efectivamente, hay que trabajar en la base, que es donde tiene que salir. Pero tampoco tenemos que olvidar que los referentes están arriba y no podemos ponernos palos en las ruedas, porque lo que está ocurriendo en la Liga de Fútbol Profesional Femenina, eso no ayuda para nada. Me refiero a los 2 conflictos que hay en marcha, que son concretamente la huelga que hubo de árbitros y las 15 jugadoras que se han negado a ir a la selección española. Entonces, eso, desde luego, eso hay que reflexionar, porque si se dan pasos en ese sentido, el globo se pincha. Porque es que, concretamente, lo que es el fútbol profesional está amparado, pero precisamente tenemos que arroparlo. Y las que están arriba no pueden estar poniendo palos en las ruedas. Eso es absolutamente negativo para el fútbol femenino. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, pero a los clubes les interesa, a los clubes de primera división, para hacer más grande la extensión de los aficionados y de las aficionadas, interesa que haya fútbol también femenino en primera división. Claro, claro. Y que el Real Zaragoza tenga un equipo en primera división femenino, sí. porque lógicamente interesa dentro de lo que es la masa social general de todos, ¿no? Que sea una cosa familiar, ¿no? Que sea de la familia. El 50% de la población prácticamente estamos 50-50, 50% masculino y femenino. Pues hay un gran campo trabajar en el fútbol femenino, porque concretamente en este momento nosotros estaremos aproximadamente de las 41.000 licencias,
pues en este momento estaremos aproximadamente en un 8%, un 9% femenino. Entonces hay campo para mejora. Hay margen. Pero hay que trabajarlo bien y sobre todo no dar pasos atrás como eso que acabo de comentar ahora. Vamos a decir igual lo que decía Víctor, ¿no? La apuesta en los colegios quizá también porque haya equipos y por eso, porque las niñas sepan que pueden jugar y sepan dónde pueden jugar, dónde pueden apuntarse para jugar al fútbol. Y hablabais también de los referentes. Igual vosotros compartís, yo creo, referentes, ¿no? Con los paraguayos, yo creo, ¿no? Pero ahora mismo, ¿cuáles son los referentes para las niñas? Noemí, ¿cuáles fueron los tuyos como jugadora y como entrenadora? ¿Y cuáles son ahora los que tienen las niñas? No sé si ahora las niñas quieren ser Alexia Putellas o quieren ser Salma Parayuelo. Pues te voy a decir, mis referentes son muy tristes porque eran mis propias compañeras. No existía la televisión, no había esa trascendencia, podíamos jugar contra un equipo y decir, uy, mira esa jugadora. Yo mis referentes, la verdad es que no han sido femeninos. He de decir que me gustaba el fútbol y como todo el mundo pues veía en la televisión y todo lo que me gustaba por movimientos, por estilo de juego, de cómo juegan y tal, puedo decir. Sí que es cierto que como jugadora, como perduren bastantes años hasta que me cogieron en la federación, estuve y sí que me fijaba en jugadoras como Silvia Meseller, que salió también, que es internacional, bueno, que se retiró hace poquito. Luego he tenido el gusto de jugar con María León, con Mafi, entonces también luego se convierten en referentes. Ahora las niñas son unas privilegiadas, tienen muchos referentes, tienen a Alexia Putellas, tienen a Marta Cardona, tienen a Aitana Bonmatí, que me gusta muchísimo, tienen a Salma Parayuelo, como bien has nombrado, más jovencita y encima ha estado en dos disciplinas hasta que se ha tenido que decantar por una, pero tienen ahí unos grandes referentes en los cuales sí que se pueden fijar y sí que querrán ser probablemente como ellas, incluso como Sandra Paños, no vamos a olvidarnos de que también hay porteras. Tienen muy buenos referentes, quizás lo difícil lo hemos tenido el resto, ellas ahora es verdad que aún podemos tener más, pero tienen un abanico muy amplio. Probablemente te estoy diciendo yo estas jugadoras y ellas puedan decirte otras. Ya no se oye solo el me gusta Messi, me gusta Neymar, me gusta todos los referentes masculinos que sacaban, sino que ahora ya las oyes decir que quieren ser como esta jugadora, y eso gratifica. Claro, el hecho de, por ejemplo, que se vea mucho más fútbol femenino en televisión, supongo que ayuda bastante a eso, ¿no? Ayuda, incluso cuando hablas con alguien, independientemente de que le guste el fútbol femenino, seguro que algún partido ha visto en la televisión y si hablamos de una jugadora dice, oh, pues mira, el otro día me pareció verla en la tele, aunque solo le haya parecido, seguro que la ha visto. Entonces es distinto, se lleva de otra manera. Antes, bueno, nos íbamos a competir con selecciones y pasaba lo mismo, era un mundo. Salir de Aragón era como un, hola, hay más gente que juega fútbol. O tú pedías permiso en el colegio, que era tan fácil como pedir permiso para irte de campeonato, y ¿dónde va esta chica? O sea, entonces, sí, ahora ellas tienen un camino. Ahora hablan de fútbol femenino y la gente habla, se venden camisetas. Ahora ves gente con camisetas de chicas, de referentes femeninos, y eso antes no se veía. Bueno, no sé si los dos, Víctor, también ahora siguen más que antes el fútbol femenino también. Sí. Yo, sinceramente, no veo muchos partidos, pero, no te preocupes. Pero me encanta. Digo, ya lo verás. La verdad es que no conozco, por supuesto, ni la mitad de lo que puede conocer Noemí, pero a mí lo que me está impactando, que yo hacía 15 años eso no lo veía, yo ahora en cualquier zona verde, parques, en la playa, etcétera, es que ahora veo ya una cantidad de niñas con una pelota que me transmite una cosa preciosa, ¿no? Digo, joder, mira, y se montan, si se organizan sus partidos, que esto era antes, hace 10 o 15 años, imposible. Era inviable, imposible y eso significa que el auge, la expansión, cómo se está dinamizando, pues lógicamente seguimiento de los medios de comunicación, televisiones, etcétera, y luego pues gente como Noemí, preparada, responsable, que te ayuda a crear una base formativa importante para que las niñas pues crezcan como tienen que crecer, emulando a sus ídolos, ya no masculinos, sino los propios femeninos, y creciendo. Y respetando, también tiene razón ahí Óscar, esas cosas que a veces por querer correr mucho lo que hacemos es tropezar, ¿no? Y poco a poco. Tú, Víctor, sí que sigues más el fútbol femenino.
Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viviendo, en definitiva. Es algo natural con lo que representa la mujer en nuestra sociedad. Es así, sin más. O sea, hay una evolución que estábamos aletargados de alguna manera, ¿no? Y en 3 o 4 años, gracias a la publicidad, a la conveniencia, al desarrollo del pensamiento de la mujer, toda esta apertura que lógicamente ha impulsado el desarrollo del fútbol femenino, y bienvenido sea. Así es. Bueno, estamos ya en el tiempo de descuento casi. Vamos a empezar con las preguntas. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna, puede ir pidiendo turno. Y nos han llegado también alguna a la redacción, que os paso a formular. Guillermo Artal nos pregunta, para los dos, Víctor hace la misma pregunta, que es, ¿esperas volver a otra tarea en el club, en el Real Zaragoza? No sé quién quiere empezar. Es que no sé. Sí, yo, por ejemplo, cuando uno ha estado en el Zaragoza, nunca se va del Zaragoza. Siempre, el que es zaragocista y tiene el corazón zaragocista y lo ha vivido en todos los estrados, siempre estás dentro, nunca estás fuera. Otra cosa es que te asignen un papel u otro, ¿no? Un papel visual como espectador o un papel mucho más activo. En definitiva, siempre estés donde estés, siempre lo estás disfrutando. Yo lo disfrutaba cuando tenía que ir agarrado en el autobús del barrio Oliver para no pagar el ticket del autobús, agarrado con todos mis amigos para ir a ver a los jugadores, pues lo disfrutaba, me tocaba eso, y luego me ha tocado poder pagarme la entrada y verlo como espectador. Luego he tenido la gran suerte de poder dirigirlo, siempre he participado como entrenador y yo no sé lo que me depara el futuro, pero uno que es zaragocista nunca sale de ahí, siempre estar dentro, tengas el papel que tengas. Víctor. Bueno, el Real Zaragoza es el equipo tuyo de pequeño, y colaborar con el Real Zaragoza siempre es interesante, ¿no? Pero simplemente lo que creo que es lo más importante es que el Real Zaragoza suba a Primera División, esté donde le corresponde, y eso es lo que es la obligación un poco de todos los que sentimos al Real Zaragoza. Bueno, para Óscar Fle pregunta qué le pareció la exposición del centenario que estuvo en el Centro de Historias y que ahora está itinerante por varias localidades de Aragón. Pues hombre, ha sido una gran satisfacción, puesto que aparte de los 3 meses que tuvo un gran apoyo y afluencia de público, recoge un poco todo lo que es la trayectoria de 100 años de historia. Se dice pronto, pero son 100 años, y en ese sentido yo creo que ha sido un trabajo magnífico de muchas personas que hemos sido capaces de aglutinar todo eso y juntarlo en una exposición que verdaderamente es antológica. Y de nuevo también, como hemos dicho, que hemos querido que fuese transversal, queremos que también sea vista en Teruel y en Huesca. En este caso concreto, ahora mismo está itinerante por diversas localidades de la provincia de Teruel. En definitiva, estamos muy satisfechos de ese resultado que ha dado la exposición, porque nos ha permitido dar a conocer incluso muchos momentos olvidados y que la gente se emociona cuando lo recuerda. Bueno, y a Noemí le pregunta que qué opinión tiene del fútbol femenino de Primera División. Bueno, pues tengo una opinión de que hay 2 equipos, vamos a decir ahora mismo actualmente uno, que destaca sobre todo los demás, pero ¿qué puedo decir? Pues que me gusta muchísimo, que yo me veo en muchos partidos de Primera División porque hay un nivel muy alto, y me encantaría, ahora que estoy en el Real Zaragoza, por supuesto, ver un día a nuestro equipo allí compitiendo contra ellas. Que hay que trabajar muchísimo, que veo muy buenas jugadoras y que está abierto un mercado muy interesante. Bueno, tenemos otro lector, Miguelito, que nos pregunta, también para los dos, Víctor, ¿cuál es el factor más importante para convertirse en un entrenador de fútbol de primer nivel? Yo creo que hay una cosa que
que yo le doy un gran valor, y siempre hablamos en cuanto al tema de futbolístico, que es el talento. O sea, necesitas tener un talento también para ser entrenador. Es decir, en algo que ahora, por ejemplo, quizás se está despreciando mucho más. Pues, ser intuitivo, ser imaginativo, ser creativo, ser valiente, ser decidido, ser imperturbable ante la presión, ante el acoso, ante los condicionantes que tiene el fútbol profesional. Y a todo eso, que es un talento posiblemente natural, pues está en lo de siempre, que es la preparación. Prepararte, formarte bien, es un aprendizaje del fútbol continuo, permanente, y después ya pues es lo de siempre, pues tener la gran suerte, estoy hablando como entrenador, como futbolista es la otra cosa, tener la gran suerte de disponer de grandísimos jugadores. Si no tienes grandes jugadores, pues ese talento y esa formación pues posiblemente no salga hacia el exterior, no tenga ese reconocimiento porque no has tenido la suerte de tener esos grandes jugadores, ¿no? Pero para luego sacarle el rendimiento necesario a esos grandes jugadores, pues has tenido que aglutinar todo lo que te he dicho anterior, talento especial y capacidad y conocimientos, aprendizaje, formación, y yo creo que luego también el factor de suerte. Es que claro, luego la vida si no tienes suerte, yo qué sé, pues luego no llegas. Es que lo decía Napoleón, ¿no? Pues, si no tenías suerte no podías conseguir éxitos. Yo, por ejemplo, en mi tema personal, que era un inconsciente con 29 o 30 años, me acuerdo que jugamos, esto lo vivió como jugador, fuimos a jugar la promoción en Murcia y digo, joder, allí casi nos matan a goles, a ocasiones, a Cedú le pegaban por todos los sitios haciendo paradas espectaculares. Pues bueno, pues terminamos 0-0 creo, y luego aquí les metimos 5 con el estadio por primera vez lleno en su historia con aragoneses, porque antes la Romareda se había llenado pues cuando venía el Madrid, que había 5.000 catalanes, o el Madrid, otros 5.000 madridistas, aquel día estaba lleno de aragoneses. Y si no tienes suerte o no, si no llegamos a tener suerte, que el jugó en Murcia, pues yo qué sé lo que habría sido posteriormente de mi vida, ¿no? Es decir, que también en la vida tienes que tener esos golpes de fortuna necesarios para triunfar, pero no solo en el campo del entrenador, sino en cualquier actividad laboral. Bueno, yo considero que es muy fácil ser entrenador, entrenador normal. ¿Cuántas licencias de entrenadores hay? Es muy fácil ser entrenador. Algunas veces es muy fácil llegar hasta al top, pero después es muy quedarse ahí y tener una vida larga. Esto es muy complicado, entonces, porque los equipos además de superior categorías están ahí. O sea que es muy fácil ser entrenador normal, pero llegar ahí y estar ahí es dificilísimo porque hay muy pocas plazas, poquísimas plazas. Y entonces hay que tener todo. La suerte también influye mucho, es verdad. El fútbol es un deporte en el que influye muchísimo esos pequeños detalles. Pero cuando estás ahí, y para llegar ahí hace falta dar unos pasos difíciles y complicados, y hay que comerse muchos lagartos para llegar incluso ahí. Sí, claro, entrenadores hay muchos, pero banquillos de primera división hay 20. Por eso, claro. que es dificilísimo mantenerse, sobre todo, ¿no? Estar ahí entre esos 20, imagínate lo difícil que es. Bueno, ¿había preguntas del público? Sí. No se oye. Sí, creo haberte entendido. Creo que has dicho que habría que recordar también a Miguel Tolosana. Sí, bien es cierto, bien es cierto.
A ver, yo no te estoy oyendo nada bien, ¿eh? Y creo que los demás tampoco, ¿eh? Darle un micro o algo, anda. Yo sí que te he oído, luego te contestaré. Creo que no era una pregunta, A ver, pero... a ver. Ya está. Pues no. No se oye. Ahora. Ahí. Respecto a la cantera de femenino, usted recuerda que en 2013 entregó unos premios a su campeona de aquí, que era el Prainsa. Todas esas chiquillas que no supo el Prainsa conservarlas y el año siguiente se marcharon todas. Y el Prainsa fue de capa caída para abajo. No se conservó todas esas plantillas. Pues chico, con micrófono y todo, yo es que debo estar un poco teniente porque lo siento mucho, pero ¿cuál es tu pregunta? Si se acuerdan, en 2013, Ahora, que fue a Las Rozas, que fue a entregar la Copa de la Reina. Sí. ¿Se acuerda? Pues el equipo ese, si hubieras mantenido esas niñas de 16 a 18 años, pues igual no hubiera ido de capa caída. Bueno, es que en definitiva lo que es el primer nivel del fútbol femenino Claro, realmente complicado. estuvo en momentos muy importantes al máximo nivel, como tú comentas, esa final allí en La Roza. Que es la segunda vez que jugó este equipo. Efectivamente, incluso aquí hubo otra final también con el Español en la Romareda. En la Romareda, pero luego realmente ha decaído el nivel y en este caso concreto ahora en este momento... Pero porque volvemos a lo que dice usted, que no se mantiene la chaval, todas aquellas tienen 17, 18 años, ahora tendría, como mi hija tendría 28 y el equipo no ha ido para abajo, no se sabe mantener la plantilla. Bueno, a veces es complicado porque... Complicado, también las directivas. En definitiva, mira, antes estaba comentando que había un gran equipo, decía... Noemí, supongo que te referías al Barça, ¿no? Sí, al Barcelona. ¿Y el Barcelona por qué tiene un gran equipo? Porque ha comprado todo. Porque tiene un montón Porque de tiene dinero. Claro. Por eso digo que de momento los clubes masculinos que no abandonen al femenino, porque es la base para que se mantenga hasta que coja vuelo propio el fútbol femenino. Por eso ocurre lo que estás comentando, que no se puede mantener muchas veces la plantilla, porque si no hay detrás un presupuesto importante no se puede mantener. Pero efectivamente, tienes razón, pero no es fácil. El primer traspaso que hizo fue la Pilar, que fue del Atlético de Madrid a Barcelona. Sí. Y del Oliver, hace 2 temporadas había un equipo que supo mantener la segunda división de chicas. Los padres hacían un montón de kilómetros cada día para que sus niñas jugaran en el Oliver, que Noemí lo conocerá, y al año siguiente no siguieron. No sé si por la directiva o por lo que fuera. Es que así no se promociona el fútbol femenino. Falta continuidad, como dices muy bien, pero a veces no es fácil, es que no es fácil mantener Pero y mantener ahí los la equipos. culpa me parece que fue de la directiva. Y es muchos de los equipos que hay con equipos femeninos están también auspiciados y apoyados por clubes donde también está el fútbol masculino. Las chicas no cobran un solo duro. Y los padres hacían kilómetros, cruzaban toda la región para llevar a sus niñas a entrenar. No, en las chicas como los chicos, en la base lo que hacen los padres es aportar la cuota mensual precisamente para que se pueda mantener el equipo. En ese sentido, quien verdaderamente mantiene las estructuras del equipo en los equipos base son la aportación de la cuota de los padres. Y afortunadamente que desde la Federación les facilitamos al máximo, porque no cobramos licencias, inscripciones, registros, mutualidad, nada de nada. Ya. Y eso ayuda mucho, incluso no es que ayude, sino que nos ha permitido que haya podido subir el número de licencias femeninas también. Bueno, vamos ya muy apurados de tiempo, creo que había más preguntas. El Oliver tenía un equipo de 2 eso y de pronto desapareció. Es que así no se promociona el fútbol femenino. Con las directivas. A ver, yo quería preguntar a Víctor Muñoz qué opinión le merece la anterior directiva, porque yo creo que han bajado la deuda de 120 millones a 60. Creo que han hecho un buen trabajo en ese aspecto. ¿Tú crees que han hecho un buen trabajo? Yo creo que el club estaba a punto de desaparecer. A punto de desaparecer. Sí, y no sé, ¿cómo se llama? Alerta puso dinero para que no ocurriera eso. Bueno, tienes una opinión bastante equivocada, pero respetable.
Yo no la considero así. Lo lógico es que hubieran bajado este déficit y el Real Zaragoza estuviese en primera división, entonces hubiera sido perfecto. Pero si el Real Zaragoza no está en primera división, el negocio no funciona y los aficionados no están de acuerdo, los ciudadanos tampoco. Zaragoza tiene que tener un equipo en primera división y si no se consigue esto, los gestores han fracasado. A pesar de que económicamente hayan disminuido el déficit, pero no es el objetivo, no es este, rebajar el déficit. El objetivo es subir al equipo a primera división, entonces ahí triunfas. ¿Más preguntas? ¿Se oye ahora? Ahora. Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes. Enhorabuena al periódico Aragón por hacer esta charla coloquio. Bueno, al principio de la charla, pues la verdad me había emocionado bastante, porque al escuchar a Óscar Fle decir que España había perdido contra Suiza por el césped de la Romareda, la verdad es que me había emocionado, digo, hostia, porque el Zaragoza perdió contra el Lugo también por el césped, ¿sabes? Entonces, claro, me había emocionado y tal. Y luego pues quiero hacer una pregunta a Víctor Fernández, a Víctor Muñoz. Los dos habéis conseguido títulos con el Zaragoza, pero también tenéis una cosa común, que también habéis perdido una final de Copa contra el Zaragoza. Entonces, mi pregunta es, tú pierdes una final, estás fastidiado, pero joder, luego ves a la gente de tu tierra, de tu ciudad en la grada, ¿cómo se lleva esa derrota? Gracias. Bueno, yo como jugador, en el momento me supo muy mal, después lo tienes que, como deportista, lo tienes que admitir y sabes que llegaron una vez a puerta y hicieron gol. Y me parece que el gol lo hizo mi amigo que estaba al lado de la barrera, Pichi Alonso, que cada día que esto se lo recuerdo, cada día que lo veo digo, tía, hiciste campeón y había sido jugador del Real Zaragoza, o sea que lo metió él. Bueno, son coincidencias en el fútbol, ¿no? Pero el sentimiento es que, bueno, en principio te sabe muy mal porque quieres ganar. Además, ese año fue malo porque después jugamos otra final y perdimos contra el Esteagua el mismo año, ¿no? Era el 86 y te sabe muy mal, pero bueno, el Zaragoza ganó una copa, Luis Costa estaba muy feliz, recuerdo que el entrenador era Luis Costa, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, y Rubén Sosa hizo un gol con la ayuda de Pichi, pero bueno, te queda también esto, que sea el Zaragoza, pues mejor, ¿no? Y en el caso de Víctor... ¿Qué piensas tú? No, que estaba acordando ahora que cuando se dice, lo importante es llegar a la final. Sí, es que el Zaragoza ganaba Copas del Rey, ¿sabes? Lo importante es ganarla. Lo explicas ahora a los chavales y flipan un poco en colores. Esa canción de, oye, lo importante es que llegas a la final y, pues, bueno, es durísimo. Perder una final es durísimo. He perdido varias, entonces, porque la primera, la que más me dejó cao fue la que menos esperábamos llegar y por supuesto ganarla, que era contra el Madrid en Valencia, que perdimos 2-0 y yo me quedé hundido y digo, bueno, yo no sé si voy a poder jugar alguna vez una final más en mi vida de Copa del Rey y te quedas muy chafado, realmente te quedas muerto. Como deportista y como profesional tienes que aceptarlo y pensar que tendrás que trabajar por mejorarlo. Y luego he tenido la crueldad de vivir también una final que también la perdí, pero que también fue muy dolorosa porque la jugaba contra el Zaragoza y yo entrenaba al Celta y la perdimos, ganó el Zaragoza, lógicamente. Y aquello fue muy duro, pues porque yo recuerdo que yo les decía, no nos fiemos, porque le habíamos sacado al Zaragoza en la Liga 20 y tantos puntos, no me acuerdo, 21, sí, 18. Y luego pierdes. Y luego perdemos la final, y luego también la final, que la afición del Zaragoza que no iba a acudir, etcétera, solo fueron 9.000 o 10.000, que creo que fue la final con menos representación del equipo, fue ahí en la Cartuja, que estábamos a 50 grados, joder, y había, fíjate que es pequeño Vigo, había 30.000 del Celta, y digo, ¡bum!
perdimos. Entonces aquello fue muy doloroso, pues porque había 30.000 personas con una ilusión de llegar a la final y de ganarla y como favoritos y que les llevábamos 20 puntos en la Liga, etcétera. Pues aquello tuvo unas consecuencias terroríficas en el vestuario y eres capaz, o sea, eres incapaz de reaccionar de inmediato. Por otro lado, pues tienes que felicitar al equipo del que tú eres fanático, que es mi equipo, el Zaragoza. Entonces ellos estaban súper contentos y os veía celebrar y tal, y tampoco podía tener gestos de exteriorizar también mi reconocimiento, pues porque, joder, tenía a los 30.000 mirándome encima todos ahí que habíamos perdido. Era jodido. Pero bueno, que lo mejor es jugarlas y ganarlas. para ir y verlas, mejor no ir. Bueno, estamos ya en el añadido, pero creo que había una última pregunta. No. ¿Se oye ahora? Sí. Uno es un agradecimiento y otro es una reflexión. Como agradecimiento, nosotros hemos tenido, mi mujer y yo, dos chicas que han tenido las dos la suerte de estar en la selección de Aragón, y en estos tiempos tan convulsos que ha habido y que hay con los clubes de femenino, yo creo que todas las chicas del femenino han tenido un referente en las selecciones, en la selección de Aragón, tanto con Noemí, como Miguel Ángel, como los seleccionadores que hay ahora. Yo creo que el punto de referencia para ellas ha sido siempre la selección de Aragón. Ha sido muy peculiar porque son unos momentos muy convulsos respecto a los clubes femeninos. Y entonces siempre han sido el elemento de referencia. Siempre la selección era el elemento de referencia, y las chicas que juegan al fútbol son muy peculiares, es decir, ellas están centradas y van a un elemento en común. Y luego una reflexión. Comentaba Víctor que es muy importante que las chicas jueguen al fútbol en los campos. Yo creo que lo realmente relevante es que los centros educativos sean conscientes de que las chicas y los chicos tienen que hacer deporte y tienen que compensar. Es decir, existen dificultades en muchas ocasiones para obtener permisos para poder ir con la selección no tanto, pero obtener permisos y que puedan compatibilizarlo como lo hacen en Estados Unidos. Ese es un problema muy serio desde mi punto de vista. Es decir, los chicos llegan a una edad que tienen que elegir o estudian o hacen deporte. Y eso no pasa en otros estados, en otros países. Creo que ese es un elemento que tiene que tener en cuenta. El deporte para mí no es cultura, pero es educación. Es más educación que cultura. Si se consigue compatibilizar los dos y que los chicos tengan esa formación conjunta, la Liga desde luego está desarrollando elementos de compatibilización, pero eso tiene que ser desde abajo. Es decir, que esa compatibilización yo creo que se tiene que desarrollar. Entonces, yo creo que lo dejo como reflexión, no sé si están de acuerdo o no. Bueno, no sé si queréis añadir algo o... Yo creo que hay poco que objetar lo que acabas de plantear. Ciertamente Es una buena reflexión. hay una cosa que sí es importante, y es que el deporte en general es un complemento absolutamente, yo diría que imprescindible para la formación integral de los jóvenes, porque viene a complementar su actividad intelectual con la actividad física, y por lo tanto todo lo que sea competir, algo que además le satisfaga al propio protagonista y que además le permita que lo juegue con ilusión y con ganas, es importantísimo, porque eso ayuda incluso a mejorar su rendimiento escolar. O sea que en ese sentido lo que tenemos que hacer es cambiar un poco el país, por lo que apuntabas, para que hagamos un poco las necesidades que habría que contemplar para compatibilizar un poco la actividad deportiva con la actividad escolar, pero eso lleva largo recorrido. Bueno, Luis. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo también quiero celebrar la propia celebración de este encuentro, porque antes pensaba que Víctor Muñoz y Víctor Fernández, si no me equivoco, no habían estado en un acto público de estas características nunca, y ellos están en el imaginario zaragocista en lo más alto. Son dos auténticas leyendas que a los zaragocistas nos han dado mucha felicidad, muchas alegrías, mucha emoción, y quería agradecer al Periódico de Aragón, a la Federación Aragonesa, Ibercaja, a los que habéis organizado esto, porque me parece
un absoluto lujo contemplar este diálogo. A mí, a Víctor Muñoz y a Víctor Fernández, me gustaría hacerles una reflexión que provoca una pregunta. Los dos han entrenado a muchos equipos, pero sus mayores alegrías las han vivido con el Zaragoza. Víctor Fernández, la Copa del 94, por supuesto la Recopa. Víctor Muñoz, la Copa del Rey del 2004, la Supercopa. Y los dos sois de Zaragoza. Además de las condiciones que habéis relacionado, de las condiciones que tiene que tener alguien para ser un gran entrenador, para conseguir grandes éxitos, la identificación emocional con el equipo también puede llegar a ser muy importante. Y luego también quiero celebrar la presencia de Noemí, que representa el fútbol femenino, que está viviendo un fulgor extraordinario. Y también a Víctor Fernández y a Víctor Muñoz me gustaría preguntarles si en este momento de su carrera le resultaría estimulante entrenar a un equipo de fútbol femenino. Podéis empezar por la segunda, ¿eh? Podéis empezar por la segunda. Por la segunda. Yo creo que en algunos momentos yo me he planteado entrenar a mujeres, o sea, entrenar en el fútbol femenino. Me lo he planteado alguna vez, ¿eh? Pero lo podría hacer sin problemas, entrenar a un equipo femenino. Pero no está dentro de posibilidades reales ahora mismo. Pero alguna vez me lo he planteado a lo largo de mi larga carrera, me lo he planteado alguna vez. Y el otro sí que es importante, el que tengas esa relación de sentimiento, de acercamiento hacia el equipo. Yo creo que es importante, lo vives de otra manera. No es lo mismo entrenar al Panathinaikos que entrenar al Real Zaragoza, ni muchísimo menos, lo vives de otra manera. Esa es la realidad. Ya está. ¿No? Te he respondido, ¿no? Sí. Yo, vas a hablarme de mí, iba a pensar que no me gusta el fútbol femenino, que me encanta. Que no, yo en mi estructura mental nunca me había planteado entrenar a chicas, a mujeres. Y en ningún momento, o sea, no me ha surgido, ni por lo que sea no me ha surgido. Y ahora me estoy planteando y digo, ¿valdría para entrenar? ¿Tendría ese talento para entrenar a mujeres y todo esto? Pues bueno, pues, no me lo he planteado, ¿no? Pero tiene que ser difícil también, ¿no? Yo creo que no. No, pues entonces... Creo que no, que todo lo que has aportado y lo que has dicho durante toda la charla coincide con todo lo que podrías, si realmente, y de verdad lo digo, y lo digo de verdad, voy a de corazón, ¿vale? Todo lo que es el que ellas consideren que alguien está apostando por ellas y vienen con esos ojos abiertos, que absorben como esponjas y les transmites un deporte que a ti te gusta, o sea, solo con esa pasión ya te sale rodado. Y todo lo que has dicho, además, añadido dentro del vestuario, lo que tienes como líderes, os considero líderes. Transmitir disciplina, la mujer tiene más disciplina. Muchísimo, y luego se puede sacar muchísimas ventajas. En otras cosas podríamos decir, pues mira, ahí estamos... ¿Y los egos? No, yo creo que no. Que esto, dentro de los egos que van dentro de, es porque se han ido ejerciendo. Yo creo que cuando tú eres capaz de llegar y tú, como referente, eres un gran profesional, el ego tiene que desaparecer, porque la persona que tienes delante es que la admiras. Entonces, todo lo que le puedas enseñar va a estar... Vamos, que te estoy comprando, no sé si te has dado cuenta. Ya te has dado cuenta. Oye, estoy libre, ¿eh? Bueno, pues eso, que ya te ha respondido ella, en mi caso. Y luego, pues en el tema de ser de tu ciudad, de dirigir, etcétera, pues evidentemente lo vives todo con una pasión y un amor y una entrega exageradísima. Pero también tiene su peaje, que es un desgaste terrorífico. O sea, tú estás entrenando al Betis, que había mucho cachondeo y tal. Yo perdí un partido con el Betis y me iba a mi casa y me iba pues, jodido y con el sufrimiento de la derrota y analizando, etcétera, etcétera. Pero en definitiva era de Sevilla, o sea, no era de Sevilla.
soy de Zaragoza, que me ha tocado vivir y entrenar al Betis. Entonces, esa presión o esa autopresión ya no es tal como si eres tú de tu propia ciudad. Aquí vives, en tu ciudad vives la derrota y la victoria de una manera a veces asfixiante. Como entrenador de otro club, yo esa carga, por ejemplo, no la he notado. Ya no te digo nada si vas a entrenar al extranjero, y si no lees los periódicos y no hay emisoras de radio. Entonces dices, bueno, pues más vale que gane muchos partidos porque si no me quedan 2 telediarios aquí, ¿vale? Pero esa es la obligación que tienes en tu ciudad y en la que no es tu ciudad, ganar. Pero la pasión, la emoción, el amor y cómo vives esto en tu propia ciudad, eso es algo que no lo puedes sentir en otro equipo. Tienes que sentir lo que es el profesionalismo puro. Te pagan para que hagas muy bien tu trabajo y que des un rendimiento, que sea rentable. Para eso te pagan. Y si lo logras, pues vas a hacer felices a miles y miles de personas. Nada más. Tú lo vas a vivir en cuanto a que te vas a proyectar más como entrenador, te vas a enriquecer más y sobre todo vas a aumentar tu prestigio. Perfecto. Pero en tu ciudad hay más cosas. Hay cosas que te salen del corazón y que no lo tienes en otros clubes. Sí. Conclusión, el que hayáis dado vuestra mejor versión como entrenadores en el Zaragoza no es ninguna casualidad. Yo creo que tanto Víctor como yo pues lo hemos hecho, hemos luchado por hacerlo lo mejor posible. Hemos intentado defender al Zaragoza como nadie lo ha hecho dentro y fuera del terreno. Claro, aquí tienes también ayudar al equipo dentro, pero también tienes que ayudar y exteriormente. Aquí hay mucha presión en esta ciudad, a nivel de prensa es voraz, es muy intenso todo, muy agresivo, y tienes que tener esa calma, esa serenidad para la pelea fuera de lo que es el equipo, pues porque aquí en el Zaragoza, cuando nos tocaba entrenar a nosotros, pues no había muchos portavoces de prensa, ni los medios ni había gente que te prepara las ruedas de prensa. Aquí vas a pecho descubierto, y por eso te digo que el desgaste es muchísimo mayor. Yo considero que los éxitos, en mi caso, es porque es donde he tenido el mejor equipo para ganar algo. Mimbres, jugadores. Claro. Sin ellos no se gana. Bueno, podríamos seguir aquí eternamente. Termino con una, que es que si no lo digo me muero. Ahora, por ejemplo, no sé si va a estar de acuerdo Víctor, pero yo lo voy a soltar. Ahora, por ejemplo, se lanza la imagen en todas las direcciones deportivas, los nuevos propietarios, los nuevos inversores. Entrenador moderno y trabajador. ¿Pero eso qué es? Moderno y trabajador. Si hace 20 o 30 años los entrenadores nos teníamos que hacer nosotros nuestras propias cintas, recortar el rollito ese de los VHS para ponerle 10 minutos a los jugadores, y nos pegábamos 20 horas haciendo esto, y a lo mejor hablabas con Cuy y decías, muy torpe, si trabajas más de hora y media al día eres muy torpe como entrenador, decía Cuy, ¿no? Ahora, trabajo y modernidad. ¿Y la modernidad qué es? Que tú tienes unas herramientas, el famoso Big Data, que te da datos y datos y datos y datos, y estamos dejando fuera lo que es la intuición y la capacidad creativa de los entrenadores, etcétera, etcétera. Es que estamos desnaturalizando mucho el fútbol en ese aspecto y lo estamos denominando como fútbol moderno. Yo ante eso me rebelo. Y menos mal, y ya termino, es que si no lo digo me reviento. Menos mal que un tío que gana mucho, como lo ha dicho ya, ha calmado a todos los nuevos gurús del fútbol, que es Ancelotti. Ancelotti hace 2 semanas me encantó que lo dijera, que dijo, dice, no, el ojo humano ve cosas que las máquinas no ven. Y si mis ojos ven que un futbolista está cansado y la máquina dice que está cansado, no lo voy a poner a jugar. Pero si mis ojos ven y sienten, y mi intuición siente que un jugador está cansado, o sea, no está cansado, y las máquinas y los datos y las cifras me dicen que está cansado, yo voy a decir lo que siento y lo que ven mis ojos, a ponerlo a jugar.
Y eso se está perdiendo, pero menos mal que lo ha dicho Ancelotti, porque si lo digo yo, lo dice cualquier desgraciado, decir, joder, este tío no se está modernizando, este no pertenece al nuevo gurú de lo que es el fútbol moderno y tal, ¿no? Del Big Data. Pues si al final lo más importante es lo que ha dicho Víctor, que son los jugadores. Es lo único importante, o lo más importante, son los jugadores, y todo se construye a partir de los jugadores, que te dan datos técnicos, físicos, etcétera. Bueno, bien, te tienes que ayudar de ellos, pero hay que saber interpretarlos y discernirlos. No podemos caer en la dictadura de los datos, y estamos cayendo, desgraciadamente, en la dictadura de los datos. Quédate con esto, Noemí. Una última intervención de Óscar Fle, que ha pedido la palabra. Lo que quiero es, en primer lugar, y por final también, agradecer al periódico precisamente esta iniciativa que nos ha permitido hacer esta actividad, que es muy, muy interesante. Lógicamente, también felicitar a quienes habéis hecho posible el tema, tanto Marta Cajigas como tú como coordinadora, Raquel Machín, y por supuesto a Ibercaja, que nos ha permitido hacer un acontecimiento más de nuestro centenario en sus magníficas instalaciones. Así que gracias a todos. Bueno. Ponemos así el punto y final a esta charla coloquio. Muchas gracias a todos los presentes, también a los que nos han seguido a través del streaming del Periódico de Aragón. Muchas gracias, Víctor Muñoz, Noemí Navarro, Víctor Fernández y Óscar Fle. Y hasta la próxima.